Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitaron. Porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los durmientes es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si no hubiera resucitado, hubiera sido un triunfo para Satanás, hubiera sido un triunfo para el mundo y hubiera sido un triunfo para el pecado mismo y hubiera sido la derrota total, no solamente para él, sino para todos nosotros. Para todos nosotros. El texto que nosotros leímos hoy es un texto que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y si usted lo leyó y lo lee completico en su casa, entenderá que el capítulo 15 de Corintios está hablando de un gran tema que se llama ¿cuál? La resurrección de Cristo. Pablo le escribe a los corintios porque a ellos les costaba creer en la resurrección por dos razones. O sea, la iglesia era una iglesia muy querida, pero tenía muchas dificultades. A ellos les costaba creer que los muertos volvieran a la vida, es decir, que resucitaran. Eso era algo que ellos no podían creer. Y la primera razón es porque Mateo, cuando escribe su evangelio, en el capítulo 28, del verso 11 en adelante, él está contando que esa mañana cuando Cristo resucitó, hubo un gran terremoto que sacudió la piedra y la quitó de aquel lugar. Y que los guardas, los que custodiaban la tumba, quedaron totalmente aterrorizados. Cuando salieron de ese shock, de ese pánico, corrieron a dar el informe a las autoridades religiosas, es decir, al sumo sacerdote, a los escribas y a los ancianos de Israel. Y cuando estos oyeron lo que había acontecido, dice que ellos llamaron a los guardias aparte y los sobornaron. Les dieron dinero para que ellos cambiaran la realidad, la versión que era verídica. Y le dijeron, mire, nosotros les vamos a pagar a ustedes, pero por ningún motivo vayan a decir lo que realmente pasó. Digan ustedes que los discípulos, sus discípulos, llegaron bien entrada la noche y se robaron el cadáver de Jesús. Usted llega a la casa y lea Mateo capítulo 28 a partir del 11 y encontrará lo que yo les estoy comentando. Entonces esta versión prácticamente corrió por todos los lugares y esto hizo que muchos judíos no pudieran creer que efectivamente Cristo había resucitado como lo dicen las Escrituras. Y se propagó no solamente en Jerusalén, sino a los demás lugares. La segunda razón por la cual los
los hermanos de Corinto estaban luchando por creer en la resurrección, era porque, recordemos, ellos venían de un contexto cultural dominado por los griegos o la cultura helénica. Recuerdan ustedes, de allí era Aristóteles, Platón y todos aquellos filósofos que escribieron tanto y dejaron la base de la cultura occidental. Entonces, ellos creían, los filósofos griegos creían y lo predicaron, lo enseñaron a toda la gente que estaba dominada por este imperio, de que el alma quería estar libre, el alma quería volar a la libertad, pero que el cuerpo, o sea, el soma que ellos llamaron, era como una cárcel que atrapaba el alma y no le permitía ser libre. Entonces ellos veían al cuerpo como algo dañino, como un enemigo del alma. Entonces, que alguien empezara a decir que los muertos resucitaban, para ellos no era bueno, porque decía, pero ¿cómo? Si la muerte nos libera, si la muerte libera el alma, porque el cuerpo tiene que soltar al alma en la muerte, entonces ¿cómo queremos volver a resucitar? Eso implicaría que nosotros volveríamos a hacer nuevamente ¿qué? Mis hermanos, ¿ustedes están conmigo o los estoy enredando? ¿No los estoy enredando? Para los corintios, que tenían una influencia griega, resucitar era volver a que el alma fuera nuevamente esclava, fuera prisionera del cuerpo. Entonces a ellos no les gustaba esa idea para nada y por eso les costaba creer en la resurrección. Pablo en el capítulo 15 les deja totalmente claro que no era así como ellos pensaban y que efectivamente los muertos resucitarían por una razón, porque Cristo había resucitado. Y este capítulo empieza diciendo, si en verdad los muertos no resucitaran, si Cristo no resucitó, entonces en vano es nuestra fe, en vano es que prediquemos a Cristo, porque estaríamos diciendo mentiras. Y si Cristo no resucitó, entonces apague y vámonos. Entonces todos aquellos que creyeron en Jesús están perdiendo el tiempo. Y como dijo más adelante en el mismo capítulo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y nada nos queda más. Pero esto solamente para el apóstol Pablo decir que nuestra esperanza sigue firme, que nuestra fe está intacta, que la predicación del evangelio, es decir, que alguien nos enseñe y que nosotros escuchemos y pongamos por obra lo que nos enseña el evangelio, vale la pena, porque Cristo resucitó, se levantó y está como Rey exaltado, como Rey glorioso, y que nos está esperando a nosotros que somos su iglesia. Amén, mis hermanos. De eso se trata. Entonces, hay una pregunta: ¿sobre qué triunfó Cristo haciéndonos a la vez triunfantes a nosotros? Y yo quiero decirles que Él triunfó sobre los más grandes problemas que tenemos como seres humanos. Hay 3 problemas grandes, y podemos decir también que hay 3 enemigos grandes que no solamente fueron de Jesús, sino que son los enemigos suyos y los enemigos míos. El primero es ¿sobre quién? Ya lo dijimos. ¿Sobre quién? Sobre Satanás. El segundo, sobre el pecado. Gracias, hermano. Y el tercero es sobre la muerte. Sobre la muerte. Esos son los 3 más grandes problemas que tiene el ser humano.
Hay un enemigo declarado, un ser espiritual de maldad que quiere destruir la creación de Dios. Nosotros somos su creación, ¿sabía usted eso? Pero Satanás no descansa hasta no verlo a usted destruido y lejos de la presencia del Señor. Satán se revuelca cuando usted obedece a Dios. Satán sufre el castigo más grande cuando usted adora a Dios. Entienda eso. Entienda eso. Cuando usted y yo adoramos a Dios, le estamos dando los más tremendos golpes a Satanás. Por eso, él no pierde tiempo y busca por todos los medios cómo colocarnos zancadilla para hacernos caer y que estemos lejos de la presencia de Él. Y es una lucha constante, es una lucha permanente. La pregunta es, ¿tú estás derrotando a Satanás o Satanás te está derrotando? Es la gran pregunta. Hay un enemigo que quiere nuestra destrucción. El segundo problema del hombre es el pecado. Para la gente que está sin Dios, para la gente que vive por fuera de Dios, déjeme decirle que ellos no sienten el pecado como un problema, pero sí es un problema, porque cuando ellos mueran, porque es inexorable que todos muramos, cuando ellos mueran van a comparecer ante la presencia de Dios. Escuche esto. Todos, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, amigos o enemigos de Dios, todos vamos a morir y un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Unos para salvación y otros para condenación. Yo tengo que predicarles esto porque este es el evangelio de Dios. Es la verdad de Dios. Y mis queridos, para los que no recibieron al Señor Jesús, para los que lo despreciaron y no caminaron en sus sendas, va a ser para castigo eterno. Lo contrario para nosotros, o sea, para usted y para mí. Por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Pero tenemos la bendita esperanza que es para salvación. Pero el pecado está afectando a toda la raza humana. Y a los creyentes, dígame si esa no es su lucha constante. Todos los días usted lucha con un pecado. Usted quiere agradar a Dios, ¿sí o no? Yo quiero agradar a Dios. Y a mí el Espíritu Santo por la conciencia me dice lo que yo debo corregir, lo que debo cambiar, lo que no debo hacer. Pero la debilidad de mi carne y mis flaquezas hacen que yo caiga, que usted caiga. Así que el pecado es un problema, es un enemigo suyo, es un enemigo de la santidad. Y tal vez a usted le pasa lo que le pasa al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, porque el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso termino haciéndolo. Y él estaba en crisis porque él quería servir al Señor, quería agradar al Señor, quería llevar una vida santa, pero él se encontraba haciendo todo lo contrario. El gran apóstol Pablo decía eso. Y no hay un ser humano aquí en la tierra que no luche diariamente con algo que se llama pecado. Y hay otro enemigo que es la muerte. Nosotros todos queremos la vida, ¿sí o no? Nosotros amamos la vida porque la vida es agradable, la vida es bonita, mis queridos. Y además Dios la diseñó para que la vida nuestra en esta tierra
sea un disfrute, sea un goce permanente. Por eso hizo una creación tan hermosa. Por eso todo lo que Dios creó es maravilloso. Y todo lo que Dios hizo es para que usted y yo lo disfrutemos, porque Él no quería para nosotros una vida aburrida. Pero encontramos que muchas personas están desencantadas de la vida, muchas personas están aburridas de la vida, porque la vida se les volvió una carga, porque se les volvió un tormento, porque la vida para ellos es difícil. Pero eso no estaba en el diseño original de Dios. Dios te trajo esta vida para que en medio de todas las luchas y las dificultades fuera una vida exitosa, fuera una vida de contentamiento, fuera una vida feliz. Y todos los que estamos viviendo así, la vida es bella, como decía una serie de televisión. Y yo pregunto, ¿qué balance hace usted de su vida? ¿Está decepcionado de la vida que llevas hasta ahora? ¿Encuentras contentamiento por la vida que tienes? ¿Quieres seguir viviendo? ¿Estás apegado por la vida? ¿Te gozas despertándote cada día? ¿Disfrutas lo que Dios ha hecho para que estés feliz? ¿Eres feliz hoy? ¿Te gusta la vida? Cuando nosotros podemos decir que sí, no queremos morirnos. No queremos morirnos. Y yo hago una pregunta, perdónenme. ¿Usted alguna vez quiso morirse? ¿Usted alguna vez quiso morirse? Yo sí. Yo sí. Hubo momentos en mi vida en que quise morirme. Perdone que quien les está hablando diga esas cosas, pero yo quiero desnudar mi corazón porque es la realidad humana. Hay presiones, hay crisis, hay dificultades tan grandes que nosotros a veces le decimos: Señor, más bien, ¿por qué no me lleva? Más bien, ¿por qué no permites que yo ya esté contigo? Pero yo quiero decirles, aunque estemos muy amañados en esta tierra, algún día nos tenemos que ir y todos vamos a morir. Está determinado para todo hombre que muera una vez y después el juicio, dijo Romanos. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces Cristo, mis queridos, venció a estos tres grandes enemigos. Colosenses capítulo 1 versos 12 y 13 dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, cuando habla de la potestad de las tinieblas, ¿de quién está hablando? De Satanás, porque es el primer enemigo que Cristo venció, a Satanás. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Antes, ¿a quién le pertenecíamos? ¿Desde siempre nosotros pertenecimos al reino de Dios? No. Cuando estábamos en nuestro pecado, en nuestros pecados, nosotros estábamos lejos del reino de Dios. Pero la Escritura es clara, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, o sea, al reino de los cielos. Y mira lo que dice también Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió y resucitó, dice que le dio una
derrota contundente ¿a quién? A Satanás. Hoy podemos decir con toda certeza que Satanás es un enemigo de Cristo, sigue siendo un enemigo de Cristo y sigue siendo un enemigo de su iglesia, es decir, de todos nosotros, pero que es un enemigo vencido que tiene una sentencia. Dice que él será en los tiempos finales lanzado al lago de fuego y azufre. Y ya está determinada sobre él total derrota. Mis queriditos, escuche, ¿eso de qué nos sirve a nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Escuche. Es verdad que Satanás tiene un poder. Es un ser espiritual con poderes que puede destruir nuestra alma en el infierno, como el mismo Señor Jesús dijo. Satanás puede llevar al infierno a las personas. Tiene poder para eso, para destruirlas en el infierno. Pero cuando Cristo vino y resucitó, murió y resucitó, entonces ya Él, escuche, ya no tiene poder para hacer eso que les acabé de mencionar sobre la vida de cada persona que acepta a Jesús y su sacrificio, que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y que dice: Señor, creo que lo que tú hiciste fue que tú venciste al enemigo, a Satanás, y que me hizo también a mí un vencedor. Quiero decirle que si usted vive la vida cristiana conforme a la palabra del Señor, usted no tiene por qué temerle al diablo, porque es un enemigo vencido y no puede destruir tu alma en el infierno. Puede ocasionarte grandes dificultades, sí, y no va a dejar de acosarte, de asediarte, pero no te va a poder derrotar. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Porque sus armas no tienen poder sobre tu vida. Hablo para todos aquellos que caminan con Él. Pero quiero hacer una aclaración, porque yo no quiero que usted se vaya en angustia de esta reunión. Porque esto pareciera que entonces es para todos aquellos que están totalmente santos. Yo quiero decirles algo: moriremos y nunca seremos perfectos. Todos los días usted se levanta con una consigna y es: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, santifícame, por favor, quiero caminar como tú quieres. Y lo sorprenderá la muerte y habrá pecados que todavía estaban ahí en ti. Y yo quiero decirte que no por eso vas a perder la salvación. Y no me malinterpreten, por favor, no me malinterpreten. Porque esto pudiera alguien pensar, dice: entonces yo puedo seguir pecando y igual me voy a ir para el cielo. Estoy hablando para usted que lucha y quiere santificarse y que realmente lucha. Y voy a colocar un ejemplo para aquella persona que tiene una adicción a algo. Por ejemplo, para toda aquella persona que le gusta el chisme. A Dios no le agrada el chisme, y el chisme es un pecado. La crítica, la murmuración, son cosas que a Dios no le agradan. Y son pecado y tienen que salir de nuestra existencia. Y quizá un día usted tomó conciencia de que tienes que cerrar el pico, ¿cierto? Desde ese día que usted tomó conciencia y dijo: de aquí en adelante voy a ser menos garlero, voy a ser menos chismoso. Y usted empieza cada día a evitar el chisme. Usted va por el buen camino. ¿Pero eso significa que ya venció? No. Mañana es tentado y puede caer en ese vacío. Pero no por eso Dios te va a condenar. Y quizás te sorprendió la muerte y todavía habían vestigios de ese pecado. Pero Dios está mirando, es ese proceso que tú vas llevando para agradar a Dios y no ofenderlo por ese tipo de pecado. Y así con todos los demás. ¿Estamos claros, mis hermanos? Entonces, cuando nosotros
estamos luchando de esa manera, Satanás está siendo vencido, no solamente por Cristo, sino por ¿quién más? Por cada uno de nosotros. Ahora, el otro gran triunfo, ya lo dijimos, Cristo triunfó sobre el pecado. Colosenses 2:13 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este pasaje confirma lo que les estaba hablando ahorita. Cristo, escuchen, venció el poder del pecado. No me pregunten cómo, pero este pasaje dijo que cuando Cristo murió, Él clavó en la cruz, allá donde Él murió, todos tus pecados juntamente con los míos. Había un acta que nos condenaba, que nos declaraba culpables. Imagínese usted en un juicio, un juez, Dios el juez, un acusador, la fiscalía, en este caso ¿quién? Satanás, diciéndonos: ese hombre, esa mujer es culpable, aunque te recibió en el corazón, diría, pero aún yo le encuentro pecados. Todavía no ha vencido al pecado. ¿Y Jesús qué va a decir? Sí, es verdad que en ella y en él todavía hay pecado. Pero yo morí en la cruz. Y el día que morí, allá en el monte del Gólgota, yo le perdoné todos los pecados a ella y a él. Por tanto, él entra a la vida eterna. Amén. Y fue la manera como el Señor venció al pecado. Fue la manera como el Señor venció el pecado. Por eso Pablo tuvo que hablar de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, como dice Primera de Corintios que leímos en el verso 3, si Cristo no murió, entonces los pecados siguen vivos. Pero como Él resucitó, nuestros pecados fueron abolidos en la cruz. Siendo agradecidos, siendo entendidos, ¿qué le corresponde hacer a usted para corresponder a esa obra tan grande de mi Salvador, que siendo pecadores Él nos declaró sin pecado? ¿Qué tendría que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo para corresponder al Señor Jesús? ¿Qué tiene que hacer usted? A mí me queda una tarea muy grande, mis queridos, y es amarlo con todo mi corazón. Es rendirme a Él. Y es tratar de agradarlo con todos los actos de mi vida y en todos los días de mi vida. Es luchar con más fuerza y con mayor decisión en aquellas cosas que sé que estoy fallando. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿El orgullo? ¿La vanidad? ¿La avaricia? ¿El chisme? ¿El desorden sexual? ¿Tu mal carácter? ¿Tu trato con las personas? ¿El desamor? ¿La maledicencia? ¿Cuál es? Cuando yo sé lo que Cristo hizo por mí, mire a mis hermanos, yo me cuestiono mucho. Y tengo que decirle: Señor, yo tengo
de cada día corresponderte con algo que se llama santidad. Y usted sabe que es santidad, llevar una vida limpia y transparente delante de Dios. Una vida sin tapados, una vida sin guardados, una vida transparente, que yo pueda mirar a los ojos a mi esposa, a mi pareja, y decirle: puedes mirar dentro de mi alma y yo no tengo nada que ocultarte. Yo no tengo nada de que avergonzarme delante de ti, porque te he guardado la espalda y te he sido fiel. Que yo pueda mirar a mis hijos y decirles: como ser humano he fallado, y he fallado como padre, pero he tratado, de acuerdo con mis posibilidades, darle lo mejor. Es la manera de yo corresponder, que Cristo haya vencido el pecado, no el pecado de Él, porque Él no pecó, que Él haya vencido sobre mi pecado, sobre mi pecado. Corríjase, enderezca su vida, sea una mujer, sea un hombre de Dios. Luche cada día por mantenerse en santidad. Y por último, el último enemigo que Él venció fue la muerte. Apocalipsis 1:8 dice, Apocalipsis 1:18 dice: soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Y Efesios 2:5-6 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alguien dirá: bueno, ¿y si Cristo venció la muerte y nos hizo a nosotros vencedores también de la muerte, cómo es que nos seguimos muriendo? Yo les hablo de la muerte como física, la muerte física, y Cristo está hablando acá de la muerte espiritual y de la muerte y de la vida espiritual. Entonces, entiéndanme. Cristo venció a la muerte en la medida en que al resucitar Él, como nos dijo en Corintios, Él se convierte en la primicia de la resurrección. El primero que resucitó fue Cristo en este mundo, en este universo. Y alguien dirá: ¿y entonces Lázaro? ¿Dónde dejamos a Lázaro? ¿Dónde dejamos a la niña que también resucitó? ¿Y dónde dejamos a todos aquellos que resucitaron? Yo quiero decirles que esos que resucitaron volvieron ¿a qué? A morir. Lázaro resucitó, pero él murió, porque él resucitó físicamente y murió. Estamos hablando de la resurrección, y es de la resurrección espiritual. La Biblia dice que cuando una persona muere en pecado, muere eternamente, es decir, que no tiene vida eterna. Y la vida eterna es, después de la muerte, ir derecho a la presencia del Señor. Esa es la vida eterna. ¿Sí? Esa es la vida eterna. Yo soy consciente que tengo que morirme un día. No sé si primero me muera yo, primero usted, solamente está determinado por Dios. Pero lo que sí estoy seguro, independientemente de quién se vaya primero, yo estoy seguro de que el Señor Dios me va a resucitar. Amén. Me va a resucitar. En su segunda venida, Él me va a resucitar y yo me voy a ir a la vida eterna con Él. A sentarme en los lugares celestiales con Él. Y yo, ese mismo camino y ese mismo destino le espera a usted, que como yo hemos creído de verdad en la obra de Jesús, el resucitado. Así que, mis hermanos queridos,
Cuando nosotros muramos, no nos vamos a quedar eternamente allá en ese sueño profundo. Vamos a ser despertados, vamos a ser resucitados con un cuerpo glorioso, con un cuerpo espiritual, un cuerpo que el Señor Dios nos lo va a dar. No se preocupe, usted que está flaquito y va a decir, ay Señor, cuando yo muera yo voy a seguir así flacuchento allá en el cielo. O los gorditos como yo, ay Señor, y así, con tanto que luché con esta panza y yo voy a seguir allá en esa lucha. No se preocupe por tu apariencia, porque yo sé que también ha rondado esta pregunta, Señor, y si yo llego a los 90 años allá en el cielo, ¿voy a estar así achucharradito como una uva pasa? No, mira, tú no vas a resucitar con este cuerpo. Lea todo lo que el apóstol Pablo dice. Dice que así como el grano, la semilla se siembra allá y se queda allá para dar origen a una nueva planta, nuestro cuerpo cuando va a la tumba, ese quedó ahí. Y nosotros seremos resucitados con el mismo cuerpo que Dios nos da. Un cuerpo glorioso. Amén. Por ahí van sonando poco a poco esos amines, y esos amines quieren decir que sí lo creen. Que Dios nos ayude, mis queridos. Que Dios nos ayude. Y voy a terminar diciéndole lo siguiente. Romanos 8:37 en adelante dice lo siguiente. Y quiero que lo leamos. Toditos abramos esa escritura. Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, dele el aplauso a Él. Ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás, ni sus demonios nos podrán arrancar de los brazos de Dios. Esa es una de las más grandes noticias que podemos recibir en este día, nosotros como hombres, como mujeres, y sobre todo nosotros los que estamos creyendo en el Señor y esperamos que después de la muerte estemos con Él. Amén. Algo tan sencillo es decirle, Señor, hoy te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Váyase usted con esto en su cabeza. No te engolosines de la vida, porque cuando estamos engreídos con la vida, pensamos como si nunca nos fuéramos a ir de aquí y descuidamos nuestro destino eterno y nos enfocamos solo en las cosas de aquí, en estar cada día más linda, más chusco, en tener esa casa, ese apartamento, en tener esos bienes materiales, y nos aferramos y nos apegamos tanto a lo que tenemos hoy y descuidamos una salvación tan grande como dijo el apóstol Pablo. Despierta, despierta. Un día vas a morir, yo no sé cuándo. Somos candidatos cada día para no estar en esta tierra. ¿Y cómo vas a llegar? ¿Con qué vas a ir allí? Alguien dirá, estoy decepcionado de predicadores, de pastores, de iglesias. Yo lo entiendo. Pueda que eso te esté pasando, pero esa no es excusa. Esa no es excusa. Nadie puede decir, es que me dañaron la fe. No. Escuche esto. Eres responsable de tu eternidad, de tu alma. Así que no pongamos pretextos y de verdad empecemos a caminar con el autor y el consumador de nuestra fe. Pongámonos a caminar con el Señor que pagó un precio muy alto
por nuestra vida eterna, por nuestra eterna felicidad, goce y disfrute. Amén. Y no solamente el premio está para allá, sino que cuando nosotros caminamos con Dios, somos felices, absolutamente felices acá en esta tierra. Porque gozamos de todo lo que tenemos. Porque nos conformamos con todo lo que tenemos. Entonces usted podrá ver a su parejita y llamarla, valorarla, cuidarla, porque entiende que es el más grande tesoro. Cada día yo tengo que darle gracias a Dios por mi esposa. Tengo que darle gracias a Dios por mis hijos. Y cada día la valoro más, porque cada día ella o él será más importante para nosotros. ¿Sabe? Que Dios les ayude y que Dios me ayude. Pero Cristo resucitó y es el Rey victorioso. Y Él te está esperando en la eternidad. Y está allí con los brazos abiertos, está allí animándote, está allí haciendo toda la fuerza, clamando al Padre, porque tú puedas llegar a los hermosos brazos de Él y quedarte allí en la eternidad.